Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profe Fer. Bueno, ahora que estamos ya en la etapa descentralizada, pues es importante conocer con respecto a la clase que vamos a desarrollar frente al comité de evaluación. Bueno, este video que te muestro a continuación, pues es un video de capacitación justamente para el comité de evaluación. Hay algunas sugerencias que se le da desde el Ministerio de Educación hacia los profesionales que tendrán pues justamente esa labor de evaluar a cada uno de los docentes. Te cuento que se menciona que los observadores, pues en este caso el comité de evaluación, deberían estar, ¿no? Se recomienda que deben estar en tu clase modelo en diferentes lugares y no en un solo lugar. Por ejemplo, es importante que tomen nota. ¿Para qué? Para que puedan tener diferentes puntos de vista, diferentes lugares en cuanto a la movilización dentro del aula. La idea también es que cada uno, y esas son las recomendaciones hacia el comité evaluador, que cada uno califique las rúbricas separadamente. O sea, no deben estar juntos para poder calificar y cada uno lo haga respectivamente. Posteriormente mencionan también que se deben juntar para poder calificar de manera adecuada, conversar antes de ponerle la puntuación final, ¿no? Así, obviamente, cada uno menciona sus apreciaciones desde los diferentes puntos en el cual, pues, ha estado atento a tu presentación de clase, ¿no? Y la idea también, lo mencionan desde el ministerio también, desde esta capacitación hacia ellos, que tomen nota de todo lo que hizo el docente, ¿no? Para que la evaluación también sea la más correcta posible y puedan tener todos los puntos necesarios. Entonces, te dejo este video, es importante que lo veas, es exclusivo para el comité de evaluación, también para nosotros, porque como docente tenemos que estar dándonos cuenta de qué cosas o qué aspectos, pues este comité va a evaluarnos dentro del aula. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos. Bueno, ¿qué evaluar? Todos los que hemos estado en la escuela y todos aquellos que hemos tenido que evaluar a postulantes para que comiencen a trabajar en las escuelas, nos hemos preguntado muchas veces qué cosa es lo que vale observar. Es decir, tenemos 90 minutos, en el mejor de los casos, si son 2 sesiones, ustedes van a tener 90 minutos por 2 y ustedes van a tener que decidir o seleccionar al mejor postulante. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosa es lo que vale la pena observar en estos momentos? Tuvimos muchas discusiones en la Dirección de Evaluación Docente sobre lo que valía la pena observar. Y en realidad lo que dijimos es que había que observar no demasiadas cuestiones, sino enfocar en pocos desempeños, pero que esos desempeños tenían que medir 2 cuestiones claves. Uno de ellos es la generación de un clima propicio para el aprendizaje. Y el segundo es el que tiene que ver con la conducción del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué nos referimos? ¿Qué cosa significa crear un clima propicio para el aprendizaje? Significa tener interacciones adecuadas con los y las estudiantes. Significa tener empatía con ellos. Significa ser flexible para incorporar ideas y propuestas de los estudiantes. ¿Y qué cosa tenemos que observar en la conducción de clase? Bueno, lo que siempre queremos es que los estudiantes aprendan. Entonces lo que estamos proponiendo observar es ver si los postulantes logran generar procesos de enseñanza-aprendizaje que generen aprendizajes significativos, que además desarrollen habilidades de pensamiento de orden superior y que a la vez todo esto esté conectado, siguiendo un enfoque de competencias, con la realidad de nuestros estudiantes, es decir, con la vida cotidiana, con la actualidad que los seres humanos vivimos en el día a día. Ahora, ¿qué significa evaluar? ¿No? Porque nosotros vamos a estar frente a una serie de postulantes. Entonces, ¿qué entendemos por evaluar? Evaluar significa darle o otorgarle valor a algo. ¿Y cómo le otorgamos valor a algo? Porque uno puede decir, sí, queremos un buen clima en el aula, pero la pregunta es, ¿qué significa un buen clima en el aula? ¿Todos estamos de acuerdo en qué cosa es un buen clima del aula?
Entonces, para poder evaluar realmente una serie de desempeños, vimos por conveniente utilizar uno de los instrumentos que más se está utilizando en el mundo para evaluar tanto a estudiantes como a docentes. ¿Cuál es este instrumento? Lo que llamamos las rúbricas. ¿Y qué cosa es una rúbrica? Una rúbrica es una matriz donde se describen los distintos niveles de desempeño de aquello que queremos observar. ¿Por qué utilizar una rúbrica? ¿Cuál es la finalidad de utilizar una rúbrica? Primero, unificar criterios. Es decir, lo que pretendemos es que los docentes de todas las escuelas, del ámbito urbano, del ámbito rural, las grandes, las pequeñas, las unidocentes, las polidocentes, las multigrado, tengan un mínimo común. Es decir, estamos esperando que todos los docentes que atiendan a nuestros niños tengan unos desempeños básicos. Entonces, por eso es importante utilizar una rúbrica donde tengamos un criterio común para evaluar a los posibles docentes, es decir, a todos los postulantes que hayan aprobado la prueba nacional y que se presenten a esta segunda etapa. Además, la idea es que sea un proceso justo, es decir, que se evalúe a todos los postulantes utilizando una misma matriz. Ahora, ¿qué cuidados debemos tener? Como dije hace un momento, todos aquellos que hemos estado evaluando docentes, sabemos que no es una labor sencilla. Es decir, tenemos que estar observando, a veces no a un postulante, sino tenemos que observar a 2, a 3, a 4, a 5 postulantes. Entonces tenemos que tener determinados cuidados. ¿Cuáles son estos cuidados? Primero, no guiarnos por las primeras impresiones. A todos nos ha pasado que a veces nos vemos influidos por una primera impresión. Es decir, decimos, mire, qué bacán, hizo esto, saludó de esta manera, utilizó un lenguaje adecuado. Y eso comienza a influirnos y dejamos de observar las demás cuestiones que suceden en la clase. Una segunda recomendación, porque solemos cometer algunos errores, es no hacernos juicios mientras que estamos observando. Es decir, comenzamos a observar y uno comienza a decir, me parece bien, me parece mal, este docente sí lo quiero en la escuela, este no, pero perdemos tiempo en estar emitiendo estos juicios, mientras que lo que debemos hacer, como vamos a conversar en los siguientes minutos, es observar y tomar apuntes la mayor cantidad de veces. Nosotros sabemos que cuando hablamos de evaluación, hablamos de ¿qué? De recoger evidencias. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos momentos cuando estamos observando a los postulantes? Es recoger la mayor cantidad de evidencias. No formarnos el juicio. Primero, ¿qué cosa se hace? Primero se recoge la mayor cantidad de evidencias posibles. Y luego, también es importante que mantengamos los mismos criterios a lo largo de todas las observaciones. Es decir, si tenemos que mirar a uno o dos postulantes, en realidad seguramente vamos a mantener los mismos criterios. Pero si tenemos que evaluar a 15 postulantes, ¿qué cosa va a pasar después del número 10? ¿Qué cosa va a pasar después del número 15? De repente nos volvemos un poco más exigentes o de repente nos volvemos un poco más laxos. Entonces, la idea es justamente manejar y practicar con la rúbrica para que desde el primer postulante la exigencia sea la misma que el último postulante de aquella plaza que está en concurso. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer en lo que nos queda de tiempo en esta videoconferencia? Lo que vamos a hacer, como ustedes pueden ver, es seguir algunos pasos que nosotros les hemos recomendado también en el manual que todos ustedes como integrantes del comité han recibido. Es decir, vamos a familiarizarnos con la rúbrica, con cada una de las 8 rúbricas de los 8 desempeños, más los 2 que reemplazan al desempeño 7. 2, planificar, ver cómo planificamos las observaciones. 3, cómo brindamos información al postulante. 4, cómo realizamos las observaciones. 5, cómo las calificamos. Y paso 6, cómo ingresamos los resultados en el aplicativo. Ahora, para comenzar a familiarizarnos con las rúbricas, la pregunta es ¿cómo leemos las rúbricas? Lo primero que tenemos que hacer es leer en dirección horizontal, es decir, de izquierda a derecha las descripciones generales en negritas. Segundo,
nos detenemos en aquella descripción que nos impresiona como el nivel de logro del postulante. Es decir, imaginemos que a mí me da la idea de que está en el nivel 2. Entonces me quedo en esa descripción en negritas del nivel 2. Luego de hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer, ¿se acuerdan que hablamos de esa descripción extensa? Tengo que leer la descripción extensa, que es más amplia, para ver si con esta descripción yo confirmo mi decisión de que ese docente está en el nivel 2. Si al leer esa descripción me doy cuenta de que no es exactamente lo que el docente hizo en ese desempeño, entonces tengo que leer la de la izquierda, que sería el nivel 1, o la de la derecha, que sería el nivel 3. Ahora sí, ¿cómo calificamos las observaciones de aula? Comencemos con el desempeño 1. Ahora, una aclaración. No vamos a leer todo porque es evidente que ustedes han formado su comité, que han recibido su manual, que también tienen su autoinstructivo, que están conversando entre ustedes para aclarar dudas. Entonces, lo que vamos a hacer es una mirada general para cada uno de los desempeños. En el desempeño 1 dijimos, ¿de qué se trata? Se trata de que el postulante demuestre que puede emplear un lenguaje que propicie un ambiente de respeto y proximidad. En el nivel 0, es decir, el que dijimos que mostraba serias deficiencias en el desempeño. ¿Qué cosa es lo que tendría que hacer un docente para ser evaluado con 0? Es decir, que emplea un lenguaje verbal o no verbal que genera un ambiente hostil o frío. ¿Qué significa eso? Que es irrespetuoso, ¿no es cierto? O que puede ser no cálido. Cuando vamos al nivel 1, decíamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Es un nivel deficiente, pero con ya algunos logros. Entonces, veamos qué significa en este desempeño. Dice, siempre es respetuoso, pero tiende a ser un poco frío y distante. Entonces, ¿cuál es el logro? Que ya es respetuoso, pero todavía consideramos que un desempeño es deficiente si no logra generar un ambiente cálido y cercano. En el nivel 2, como ustedes ven, ya el docente tiene que mostrar calidez y confianza. Y en el nivel 3, que es ya lo que consideramos un nivel destacado, el desempeño tiene que mostrar que el docente es siempre respetuoso y durante toda la sesión transmite serenidad, calidez y confianza. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que hay algunas palabras subrayadas. Y se habrán preguntado, ¿pero qué cosas son estas palabras subrayadas? ¿Por qué no han subrayado algunas palabras? Esto tiene que ver con poderle darles a ustedes algunas pistas de cuáles son las diferencias entre un nivel y otro. Como vamos a ver, cuando uno califica, uno puede calificar, pero a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo será? ¿El 2 o el 3? Pero a ver, voy a revisar mis apuntes. No tengo claro cuál es la diferencia. Entonces, en nuestra cabeza tenemos que tener focalizado las diferencias gruesas entre un nivel y otro. ¿Cuáles son estas diferencias? Si ustedes observan en la diapositiva que estamos mirando sobre este desempeño, ustedes pueden mirar en la parte de abajo de la matriz, ustedes miran 0, ni respeto ni calidez. Luego dice, entre 0 y 1, ¿qué cosa aparece? El respeto. Entre 1 a 2, ¿qué cosa aparece? La calidez. Y entre 2 y 3, ¿cuál es la diferencia? La calidez es permanente. Ahora, también ustedes me podrán decir, bueno, si es tan sencillo que aparece respeto, calidez y calidez permanente, ¿para qué nos han puesto unas descripciones tan largas? ¿Por qué hemos puesto esa descripción extensa? Porque uno podría preguntarse, ¿y qué cosa es para ti ser cálido? ¿Y qué cosa es para ti ser cálido? Por eso es que en la descripción extensa ustedes podrán ver que la calidez está asociada ¿con qué? Con mirar a los ojos a los estudiantes, con sonreír, incluso con reírse en algunos momentos, con tener proximidad física. Ahora, ¿a qué llamamos proximidad física? Uno podría decir, bueno, pero no es lo mismo una proximidad física con un niño o una niña de 5 años que con un adolescente de 16 años. Yo comentaba con un grupo de directores con el cual estuvimos conversando hace unas semanas que me resulta evidente
que yo he sido profesora de cuarto y quinto de secundaria. Entonces, si yo en cuarto y quinto de secundaria voy y abrazo a algún estudiante, de repente se notará o se dirá, la proximidad es ya demasiado cercana. Pero si yo hago lo mismo con niños o niñas de 4 o 5 años, dirán, no, eso sí es lo adecuado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes también, ¿no es cierto?, como miembros del comité, tienen que evaluar esta rúbrica que es general para los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, a la luz de lo que son las características del nivel. Es decir, ustedes tendrán que decir qué es la proximidad esperada cuando estamos en inicial, cuál es la proximidad esperada cuando estamos en secundaria. Es común, por ejemplo, que las docentes de inicial digan o traten con mucho cariño a sus estudiantes, que le hablen de amor, de cariño, no así con los de secundaria, pero que una persona de secundaria use otras palabras para dirigirse a sus estudiantes no quiere decir que no pueda ser cálido. Entonces, ustedes como directores, como docentes, como especialistas del nivel, saben perfectamente qué cosa es lo que puede significar proximidad, qué significará sonrisas, para poder evaluar la calidez de los postulantes. ¿Qué cosa evaluamos en el segundo desempeño? El segundo desempeño tiene que ver con promover la participación de los estudiantes. Igual que en el caso anterior, vamos desde el 0, el desempeño que consideramos deficiente, hasta el 3, que es el destacado. ¿Cuál será el 0? Cuando el postulante no ofrece oportunidades para que los estudiantes participen. Ojo, no estamos diciendo que sea una clase aburrida. Puede ser un docente recontra divertido. Puede ser que, por ejemplo, en secundaria esté dictando una clase de historia súper entretenida, donde hace las voces de los protagonistas, cuenta con muchas anécdotas. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿qué muestra la clase? Todos los estudiantes estuvieron pegados al profesor. Sin embargo, ¿dio la palabra? No, no dio la palabra nunca. Entonces, ¿cómo lo evaluamos en este desempeño? Lo evaluamos con 0. Por eso es muy importante leer el desempeño. En este desempeño no es si el profesor sabe, si es entretenido, si todos los estudiantes lo estaban mirando, sino mide si ha dado oportunidades para que los estudiantes se expresen. ¿Cómo será el nivel 1? El nivel 1 será cuando un postulante sí ofrece oportunidades para que participen, pero estas oportunidades lo que fomentan, más que la expresión de las propias ideas o puntos de vista, lo que fomenta es nada más que hablen, muchas veces vinculado a la repetición. Por ejemplo, pregunto cosas muy cerradas. Pregunto por fechas, cuando estoy leyendo un cuento con los estudiantes, pregunto sobre la ropa que estaban utilizando. Es decir, básicamente es cuando el docente hace preguntas cerradas. ¿Qué significa preguntas cerradas? Que pueden contestarse con una sola palabra, que pueden contestarse incluso con sí o no. ¿Cuál será el nivel 2? El nivel 2 es aquel docente que sí propicia oportunidades, ¿no es cierto?, para que los estudiantes expresen sus ideas. Pero además estimula, o sea, no solo es que pueden expresar sus ideas, sino que estimula que todos participen. ¿Qué significa que todos participen? Significa que no voy a llamar únicamente a los que están en la primera fila. Significa que no voy a llamar únicamente a los que levantan la mano. Significa que no voy a llamar únicamente a los varones o a las mujeres. Es decir, cuánto el docente está preocupado porque participen. Los que levantan la mano, los que no levantan la mano. Los que están en la primera fila, los que están en la última fila. Los que están callados, los que están hablando un poco más. Los varones, las mujeres. Y uno podría decir, bueno, pero eso ya es un nivel destacado. ¿Por qué ese es el 2? ¿Qué plus tenemos que encontrar en el nivel 3? Bueno, el nivel 3 realmente es un nivel difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque requiere de mucha expertise de los docentes. Por eso es que es el nivel destacado. ¿Y qué cosa es lo que estamos esperando que ahí hagan los docentes? Que utilicen las ideas. Porque muchas veces también sabemos que los docentes, o muchas veces nos ha pasado, ¿no es cierto?, cuando nosotros hemos estado en aula, que sí, que hemos propiciado las ideas. Pero una vez que propiciamos las ideas, seguimos con lo que nosotros hemos planificado. No, de lo que se trata, si realmente queremos estimular la participación, es que los estudiantes se den cuenta
que nosotros hemos tomado en cuenta lo que ellos han dicho. Es decir, podemos, por ejemplo, construir un organizador visual con todas las ideas que los estudiantes están dando. Entonces, ¿qué diferencia a estos niveles? Nuevamente, focalicemos las diferencias. Ustedes podrán ver, en el 0 no da oportunidades. ¿Qué diferente hace para llegar al 1? Da oportunidades, pero para hablar. Es decir, básicamente con preguntas cerradas. ¿Cuál es la diferencia al 2? Es decir, ¿cómo pasamos del 1 al 2? Da oportunidades para expresar. Y cuando uno expresa, ¿qué cosa expresa? Ideas, puntos de vista. Y además estimula a todos y a todas. ¿Y qué cosa tiene que hacer para lograr el 3? Utilizar las ideas en el transcurso o el desarrollo de la sesión. Bueno, mostrar empatía. Todos sabemos qué cosa es la empatía, ¿no? La empatía tiene que ver con esa predisposición, disposición de podernos poner en el lugar de otro. En este caso, de nuestros estudiantes, que a veces están muy lejanos a nosotros, ¿no? Porque tenemos estudiantes que tienen 4 años, 5 años, tenemos estudiantes que son adolescentes y nosotros estamos lejos del adolescente. Entonces lo que busca es que realmente estos postulantes puedan ponerse o sentir algo parecido a lo que están sintiendo nuestros estudiantes. A veces nosotros como expertos no logramos entender por qué es que tienen dificultad para algo. Ni siquiera imaginamos que puedan tener dificultades. ¿Por qué? Porque además, como hemos hecho mucho esfuerzo para planificar nuestra clase, suponemos que todo va a salir bien. Pero esto, la verdad es que no es así. Es decir, en nuestras clases, nuestros estudiantes pueden estar pasando, ¿no es cierto?, por un momento difícil, pueden estar mostrando determinadas dificultades afectivas o pueden estar mostrando algunas dificultades académicas. Entonces, lo que queremos evaluar acá es si el docente es capaz de ponerse en los zapatos de nuestros estudiantes y poder afrontar esa situación. Entonces, el nivel 0, ¿cuál será? Nos resulta un poco obvio, ¿no? Cuando el docente no percibe y obviamente si no percibe, no puede atender las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes. El nivel 1 es cuando ya identifica. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a saber si alguien identifica las necesidades? Bueno, lo vamos a saber porque de repente un niño levanta la mano y dice, no entiendo lo que está pasando en la clase o lo que el docente está explicando. Entonces, nosotros no tenemos que suponer. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace unos momentos? La evaluación requiere recoger evidencias. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es apuntar la mayor cantidad de evidencias sobre lo que el docente está haciendo. Entonces, ¿percibe o no percibe? ¿Identifica o no identifica? ¿Cómo identifica? Se acerca o si alguien levanta la mano, le pregunta qué le pasa. Ahora, pero ¿se acuerdan que dijimos es que ya muestra algunos logros, pero algunas deficiencias? Bueno, ¿cuál es la deficiencia? Que no los atiende con éxito. Por ejemplo, algún niño o niña pregunta algo y el docente, para no salirse de su discurso o de lo que está haciendo en ese momento, le dice, dentro de un momento te explico. Pero todos sabemos que si un estudiante en ese momento no logra entender lo que está pasando, cuando dentro de 15 minutos le explique, ya se perdió todo lo que vino en esos 15 minutos. Entonces, la idea tiene que ver con, en este nivel, es que sí, ustedes se dan cuenta, ven evidencias de que sí se está dando cuenta, de que está tratando de percibir lo que pasa a sus estudiantes, pero no puede resolver la situación. En nivel 2, ya tenemos un nivel satisfactorio. ¿Qué significa la empatía a nivel satisfactorio? Que percibe las necesidades y que las puede atender. Obviamente no estamos esperando que en 90 minutos que dure una sesión de clase o 45 que dure en inicial, un postulante vaya a resolver los problemas emocionales que pueda tener un niño o que pueda estar teniendo algún adolescente. Pero sí estamos esperando que muestre sensibilidad. Es decir, que por un momento pueda ponerse en el lugar del otro y pueda atender en ese momento lo que está pasando, aunque si hay un problema de fondo, suponemos que va a tomar a la escuela, que es la responsable de ese niño o de esa niña o de ese adolescente, resolver estos problemas de fondo.
En las cuestiones académicas igual. La idea es que si los chicos están trabajando, los docentes o los postulantes se paseen entre las carpetas, puedan darse cuenta si algún estudiante está teniendo alguna dificultad y que le puedan dar pistas para que pueda resolver esa dificultad. Conversando con algunos directores nos decían que ellos veían a muchos docentes que ahora sabían que tenían que movilizarse por toda la clase, pero sin embargo se movilizaban, pero no se acercaban a los niños, no miraban lo que estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, una buena evidencia no es solo si se pasea, sino si efectivamente se acerca, conversa, lee lo que ese grupo, si es un trabajo colaborativo, está haciendo, lee lo que está haciendo ese estudiante individual, si es un trabajo individual. ¿Y cuál es la diferencia con el nivel 3? La diferencia con el nivel 3 tiene que ver con el nivel de sensibilidad que muestra el docente. Es decir, es capaz de atender no solo aquellas necesidades que nos resultan totalmente evidentes, sino aquellas que son las no manifiestas, esas que no se notan tanto, esas que requieren del expertise del docente, de haber estado mirando realmente a sus estudiantes, no solo viéndolas, sino realmente mirándolos y dándose cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Miremos nuevamente nuestra diapositiva. 0, que no percibe. Al no percibir, no atiende las necesidades. El 1, cuando identifica las necesidades e intenta atenderlas. 2, cuando, luego de identificarlas, las atiende oportuna y eficazmente. Acuérdense, no se trata de atenderlas 30 minutos después o a la salida. Se trata de atenderlas oportunamente. Obviamente que un docente puede decir un ratito y llegar después de 2 minutos porque está atendiendo a otro niño. Y el nivel 3 es cuando ya muestra un nivel de sensibilidad que está más desarrollado y que puede atender las necesidades que sean o no sean manifiestas. Por último, ¿qué significa manejar positivamente la conducta? Manejar positivamente la conducta tiene que ver con establecer expectativas o normas de convivencia que sean claras para todos los estudiantes y todas las estudiantes que tenemos en nuestras aulas. De esta manera, los postulantes tienen que demostrar que pueden prevenir comportamientos inapropiados o que pueden redirigir eficazmente a través de un refuerzo positivo lo que podría haber sido un comportamiento inadecuado. Ahora, es muy importante para nosotros que de ninguna manera el docente emplee mecanismos coercitivos. Ahora, ¿cómo leer esta rúbrica? Esta rúbrica tiene una pequeña dificultad. ¿A qué nos referimos con esta pequeña dificultad? Miremos la diapositiva para entenderla mejor. Si ustedes se dan cuenta, es el único caso en el que el nivel 0 y el nivel 1, dentro de la descripción general, ustedes van a encontrar un O. Es decir, encuentran una descripción general en negrita, luego una descripción más extensa y luego otra descripción en negrita. Eso lo van a encontrar tanto en el nivel 0 como en el nivel 1. ¿Por qué? Porque en realidad en el nivel 0 hay como 2 perfiles. ¿Cuáles son estos 2 perfiles? El primer perfil del nivel 0 es aquel postulante que maneja la conducta a través de mecanismos coercitivos. Es decir, a través de mecanismos que tienen que ver con la amenaza, con subir el tono. Ese es un perfil y eso lo consideramos totalmente deficiente, es decir, utilizar mecanismos coercitivos. Pero no es el único caso en el cual consideramos que el desempeño es deficiente. También hay un segundo caso en los cuales ustedes deberían calificar al postulante en 0. ¿Cuándo? Cuando el docente no monitorea ni mantiene el control del comportamiento de los estudiantes. Es decir, también hemos visto, todos los que hemos estado en aula, algunos docentes que no logran manejar la clase, ¿no es cierto? Esas clases en las cuales los estudiantes hacen lo que quieren, el profesor ha dado un momento, por ejemplo, para leer o para trabajo en equipo y los chicos están gritando, ¿no? Y no pueden realmente manejarlo. No usa ningún mecanismo coercitivo, pero tampoco maneja positivamente la conducta. Entonces, en cualquiera de esos 2 casos, ¿se acuerdan de lo que mencionamos al comienzo de esta videoconferencia? En cualquiera de esos 2 casos, ustedes deben calificar al docente con 0. En el nivel 1 ya encontramos algunos logros, pero también en estos 2 perfiles que les acabo de mencionar. El profesor que tenía desempeños
que mostraban mecanismos coercitivos, ya no es coercitivo, pero tiende a ser muy reactivo. ¿Qué significa eso? Que todo el rato, en vez de estar pensando en lo que están aprendiendo sus estudiantes, está pensando en controlar la conducta. Entonces, por ejemplo, puede él estar explicando algo y ve que hay dos estudiantes que están conversando. Puede ser que estén conversando sobre una cosa pequeña, pero él interrumpe su clase y dice, por favor, silencio. Lo dice de una manera respetuosa, pero interrumpió su clase, cuando en realidad puede ser que esos dos estudiantes en ese momento solo iban a hablar 3 segundos e iban a dejar hablar. Entonces es como, ¿cómo explicarse? Reactivo es como si fuera un resorte. Es como que sí, ya, se mantiene aplastado, no muestra mecanismos coercitivos, pero al pequeño clic se suelta y ya se nota muy reactivo, demasiado controlador de lo que pasa en el aula. El segundo caso, ¿cuál es? El segundo caso ya es un docente que no es totalmente permisivo, es decir, sí ha puesto las expectativas claras. Pero ¿qué cosa pasa? Que no es coherente. El caso típico que ustedes se pueden dar cuenta y que efectivamente puede suceder una vez, pero que no debería pasar permanentemente en toda la clase, es cuando uno dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a comenzar una plenaria y yo, para hacer claras las expectativas, digo, a ver, chicos, chicas, ¿alguien me cuenta cuáles son las normas cuando uno va a hablar en un grupo grande? Y seguramente uno de los estudiantes va a decir, levantar la mano y todos escuchar. Y entonces yo como docente digo, sí, efectivamente, esa es una manera de respetarnos y escucharnos los unos a los otros. Sin embargo, cuando comienza la plenaria, primero levanta la mano y uno nombra que levanta la mano, pero después otro comienza a gritar. Y comienza a decir, quizás algo muy interesante. ¿Y qué hace el docente? Como se emociona con eso interesante que ha hecho, lo mira y le dice, qué bien, que lo que has dicho es totalmente correcto, qué interesante. Y luego otro, como ya se dio cuenta que no necesita levantar la mano, comienza a decir también otra cosa interesante. Y el docente vuelve a escucharlo y a repetir aquello que ha dicho. ¿Y cuál es el punto, digamos, más crítico de esto? Que algunas veces también lo hemos visto. Cuando un estudiante levanta la mano y dice, profesor, ¿no habíamos quedado en que había que levantar para hablar? Entonces, este es el caso de un docente que sí es capaz de decir las normas de convivencia, pero que en el momento de ya dirigir la plenaria no es coherente con aquellas normas que se establecieron para el desarrollo de esa actividad. El nivel 2 es aquel docente que logra manejar positivamente la conducta, es decir, está a un nivel satisfactorio. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que las expectativas y las normas están claras, pero además que cuando se presentan algunos comportamientos inadecuados, es capaz de redirigir positivamente la conducta. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, comencemos con, imaginemos que estamos en una sesión de aprendizaje donde hemos quedado en hacer un trabajo colaborativo. Habíamos quedado que las expectativas era que todos vamos a hablar en voz, en un volumen de voz más bajo para que todos los grupos se escuchen, que dentro de los grupos todo el mundo va a hablar, el otro va a escuchar, ¿no? Pero comienza el trabajo y los grupos, obviamente los chicos se emocionan, comienzan a levantar, algunos grupos comienzan a levantar la voz. ¿Qué haría un docente que sería calificado en el nivel 2? Por ejemplo, en vez de voltear y decir, por favor, bajen la voz, lo que puede hacer es decir, felicito al grupo 2, miren cómo son capaces de susurrar y escucharse entre ellos. Entonces, ¿qué ha hecho en ese caso el docente? Está diciendo, recordando, ¿no es cierto?, que el compromiso era en hablar en voz baja, pero no lo está haciendo castigando o diciendo que alguien ha hecho mal, sino redirigiéndolo positivamente hacia el comportamiento o hacia la norma que se había establecido al inicio. Y bueno, ¿y cuál es el nivel 3? El nivel 3 es cuando esto que acabo de contar para el nivel 2 sucede a lo largo de toda la clase de tal manera que los que estamos observando ni siquiera nos damos cuenta de que el docente está manejando la conducta. Es decir, lo hace de tal manera que la clase fluye, que es sumamente sutil. Entonces, el desarrollo de toda la sesión de aprendizaje no está enfocada en el manejo de la conducta, sino totalmente enfocada en el aprendizaje. Solo hablamos del aprendizaje, somos conscientes del aprendizaje y la conducta está siendo manejada de tal manera sutil y fluida que logramos alcanzar
lo que nos habíamos puesto como metas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias concretitas para comenzar a recordar entre el 0, el 1, el 2 y el 3? Regresemos a nuestra diapositiva. El 0 es el desempeño de un docente que usa mecanismos coercitivos o que es extremadamente permisivo. ¿Qué hacen para que el desempeño sea calificado como 1? Que establece las expectativas, pero es demasiado reactivo, interviene o interrumpe a cada rato la clase para recordar esa expectativa. O, si bien las dijo, no es coherente con que se cumpla. El nivel 2 redirige de manera positiva. Y el nivel 3 lo hace de tal manera que logra prevenir los problemas y logra que se maneje la conducta de manera sutil y fluida. Entonces, antes de hacer el resumen de este aspecto, hay algo que tenemos que profundizar. Por eso es que ustedes mirarán acá en su diapositiva que incluso está con rojo. Importante. Es como un foquito que nos dice alerta, 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 cuidado. ¿Cuál es este cuidado? Dice, se debe calificar con 0 en los 4 desempeños. Fíjense lo que estamos diciendo, no en 1, no en 2, en los 4 desempeños de generación de clima propicio para el aprendizaje cuando el postulante agrede físicamente o verbalmente a un estudiante, amenaza con agredirlo. Creo que sobre esto no hay absolutamente ninguna duda de lo que estamos hablando, ¿no? Tercero, humilla o discrimina explícitamente a un estudiante afectando su dignidad o autoestima. Entonces, ¿qué significa humillar o discriminar explícitamente? Significa que es totalmente evidente, es decir, que no hay ninguna duda. Vayamos a los ejemplos que a veces nos permiten aclarar algunas dudas. A veces, los docentes, sin querer, por ejemplo, llamamos a, imaginemos, ¿no? Estamos en una clase de letras y hay el estereotipo de que las mujeres tienen mayores habilidades para las letras. Entonces, llamamos siempre a mujeres para preguntarle sobre cuál es la idea principal del texto o cuál es el argumento que está detrás de esta posición, etc. Entonces, en la clase, si ustedes se dan cuenta y realmente están observando, ven, uy, llamó 1 mujer, 2 mujer, 3 mujer, 4 mujer, y por allí ustedes ven que hay un varón que está levantando la mano, ¿no es cierto? Pero ella, el postulante, perdón, va llamando a mujeres. Ustedes pueden pensar, seguramente, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien, porque debería estar llamando no solo a mujeres, sino también a varones. Pero explícitamente no ha discriminado. Sin embargo, sí hay otras circunstancias en que se discrimina, incluso a veces haciendo como algún sarcasmo o alguna broma que nosotros no debemos aceptar. Por ejemplo, imaginemos el otro estereotipo que hay en la escuela, que es que los varones son mejores en las matemáticas. Entonces, estamos en una clase y hemos planteado un problema y de repente, ¿no es cierto?, una mujer levanta la mano, el postulante le da la palabra, la mujer da la respuesta correcta y en ese momento el postulante intenta hacer una broma, pero en el fondo discrimina, ¿no es cierto?, diciendo, ¡ay, qué raro que hayas podido resolver este problema de matemáticas siendo mujer! Esperamos sinceramente que en el año 2015 estas situaciones no se dan, pero a veces con mucha pena escuchamos que se siguen dando en nuestras escuelas. Entonces, si ustedes como comité ven que explícitamente se está discriminando por cuestiones de género o por cuestiones de habilidad, etcétera, tienen que calificar al postulante con 0. Es decir, el Ministerio de Educación está en una lucha muy importante por hacer desaparecer de nuestras escuelas cualquier discriminación, cualquier humillación, cualquier maltrato. Por favor, estar atento a esto. O también puede ser que está vinculado con lo que acabo de decir, que durante los ejemplos que va dando el postulante se promueve explícitamente la discriminación. Entonces, ¿cuál es la alerta? El foquito rojo que ustedes tienen que tener es que para casos de agresión física, amenaza, humillación o discriminación, tienen que calificar al postulante en 0.
antes de pasar al otro aspecto, ustedes miran, bueno, pero si agrede a alguien, no lo voy a dejar continuar con su sesión de aprendizaje. Y tienen toda la razón. Es decir, una vez más, suponemos que esto no va a suceder. Es decir, que ningún postulante se le va a ocurrir agredir físicamente a un estudiante. Pero sucediera, si sucediera, ¿ustedes qué cosa tienen que hacer? Suspender, evidentemente, en ese momento la sesión de aprendizaje, le ponen 0 en cada uno de los desempeños que tienen que ver con la generación de un clima adecuado, y los otros 4 desempeños que vamos a ver los califican en el nivel que deben estar. Ahora, si un postulante recibe 0 en los 4 primeros desempeños, es evidente que no va a lograr alcanzar los 30 puntos, que son los mínimos para poder pasar, digamos, aprobar esta observación de aula. Antes de pasar al segundo aspecto, que tiene que ver ya con la conducción de la sesión de aprendizaje, vamos a hacer una pausa, pero recordando cuáles son los 4 aspectos que tienen que ver con el clima, el lenguaje respetuoso y cálido. Promover la participación, mostrar empatía y manejar positivamente la conducta. Bueno, continuamos con nuestra preparación para las observaciones de clase que ya deben estar comenzando en estos días. Como dijimos, hay 2 grandes aspectos. El aspecto que tiene que ver con el clima que generamos en el aula, y esto lo acabamos de, digamos, trabajar, exponer en los minutos anteriores, y dedicaremos esta sección para abordar lo que es la conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero antes de eso, un comentario. Sabemos que están llegando algunas preguntas. Les recordamos que al final de esa videoconferencia vamos a contestar algunas preguntas, pero sobre todo quería volverles a decir que el próximo martes será un día bastante especial, porque las 2 horas se van a dedicar a contestar quizás algunas preguntas que no terminemos de contestar hoy día, pero no solo sobre la observación de aula, sino también sobre la trayectoria y sobre la entrevista, y también recibiremos las otras preguntas que ustedes nos quieran ir haciendo y que vayan surgiendo entre ustedes, los miembros del comité, cuando estén utilizando la rúbrica. Bueno, entonces, la conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué cosa es lo que queremos evaluar? Hay mucho que se pudiera evaluar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay mucha pedagogía sobre qué cosa es lo que facilita buenos aprendizajes y que tienen que ver con estos procesos de conducción de nuestras aulas. Para este proceso teníamos que priorizar algo. ¿Qué cosa es lo que hemos priorizado? Solo 4 desempeños. Seguramente luego en otras evaluaciones que haremos en las escuelas se podrán mirar otros desempeños. En el concurso de nombramiento solo vamos a mirar estos 4. Vayamos poco a poco. ¿Cuál es el desempeño 5 o lo que sería el primer desempeño de la conducción de los procesos? Tiene que ver con estimular el interés de los estudiantes por la sesión y su motivación por aprender. Pero realmente poder aclarar qué significa este desempeño nos resulta crucial. ¿Por qué? Porque el concepto de motivación y el concepto de interés tiene muchos significados. Seguramente si estuviéramos ahorita en esta mesa y yo preguntara qué significa que nuestros estudiantes estén motivados o que muestren interés, saldrían muchas respuestas. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos mirando? Lo que estamos mirando es lo que el docente es capaz de hacer. Recuerden, es un docente que está ingresando a la carrera, pero además es un docente que no ha estado previamente con sus estudiantes. Entonces, de lo que se trata es qué hace para estimular el interés y la motivación. Y nosotros vinculamos el generar este interés y motivación con varias cuestiones. Número 1, con que los estudiantes conozcan los propósitos. Porque digan, ¿cómo vamos a estar interesados en algo si no sabemos a dónde vamos? Muchas veces a ustedes les habrá pasado, ¿no? Que entramos a algún aula y le preguntamos a un estudiante, ¿y qué estás haciendo? Y entonces nos contesta lo que está haciendo. Y nosotros le preguntamos, ¿por qué? Y nos dicen, bueno, no sé, me dijeron que lo hiciera. Evidentemente, un estudiante que no sabe por qué está haciendo algo, difícilmente se va a interesar. Entonces, por eso uno de los aspectos que vemos en este desempeño es si los estudiantes comprenden. Segundo, si lo que se hace tiene que ver con esa meta
o con lo que se dice que se va a aprender. Tercero, si eso tiene que ver con la actualidad, si eso tiene que ver con la vida cotidiana, porque como un aprendiz, ¿no? Porque nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes son aprendices, ¿cómo alguien se va a interesar en algo que no tiene ningún vínculo con su realidad? Que no tiene ningún vínculo con su vida cotidiana, que no tiene ningún vínculo con la actualidad. Es decir, no vale por si acaso decir, ¿por qué tengo que aprender esto? Y decir, no, cuando seas grande te darás cuenta que es muy útil. Eso no es hacer vínculo. Acuérdense que la utilidad de lo que se aprende tiene que verse en el día a día, si no, los seres humanos no nos interesamos. Yo me pregunto, realmente, si ustedes no tuvieran que evaluar a sus docentes en los siguientes, o sus postulantes, en las próximas semanas, ¿dedicarían horas y horas a entender, comprender y discutir esta rúbrica? Es obvio que lo hacen porque tiene un sentido que tiene que ver con la labor que ustedes van a tener que hacer en los siguientes meses. Lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Ellos tienen que encontrarle el sentido de lo que aprenden. Y luego, los postulantes tienen que haber planificado distintas actividades que puedan vincular a los estudiantes que tenemos y que son muy diversos. Es decir, a algunos les gusta ver, otros les gusta escuchar, unos entran más por el sentimiento, otros, o sea, por la parte más afectiva, otros entran por la parte o los aspectos más cognitivos. Entonces la pregunta es cuáles son las modalidades que utilizamos, cuáles son los formatos que utilizamos. Porque algunos dicen lo mejor es trabajar colaborativamente, pero sabemos que algunas personas no es que se sientan cómodos todo el tiempo trabajando colaborativamente y requieren algunos tiempos individual. Entonces la pregunta es, ¿se hace trabajo en parejas, individual, en equipo? Los estudiantes leen, escuchan al docente, discuten entre ellos. A eso nos referimos con las distintas modalidades y formatos. Entonces, ¿cómo podemos recoger evidencias de que un postulante está estimulando el interés y la motivación? Primero, si dice los propósitos. Segundo, si lo que hace está en vínculo con esos propósitos. Tercero, si lo que se hace en la clase está en vínculo con la vida cotidiana, la actualidad de los estudiantes, es decir, que los estudiantes le encuentren sentido. Y cuarto, si se usan muchos formatos. Ahora, ¿cómo son los distintos niveles de logro de este desempeño? ¿Se acuerdan que una matriz lo que enseña son distintos niveles de logro de un desempeño? El nivel 0 es cuando no da a conocer los propósitos. Vuelvo a dar el mismo caso que hace un momento. Un docente puede haber planificado un debate, puede ser recontra entretenido, pero los estudiantes no saben para qué van a debatir, cuál es el sentido, cuál es el propósito, qué cosa es lo que tienen que aprender. Entonces, el nivel 0 se da cuando no se establecen los propósitos de la sesión o, ¿se acuerdan lo que significa o? Cualquiera de las dos acciones. O dice cuál es el propósito, pero lo que hace es totalmente distinto. Demos un ejemplo. Hace un momento en la pausa me decían que daba muchos ejemplos de letras. Confieso que he sido docente de ciencias sociales por 21 años, entonces me nacen mucho los ejemplos de las ciencias sociales, pero ustedes pueden encontrar ejemplos en todas las áreas, ¿no? Entonces imaginemos que estamos en una clase de ciencias donde un docente quiere trabajar, ¿no es cierto?, la competencia de indagación, ¿no? Entonces, plantea que el objetivo, ¿no es cierto?, es que los estudiantes elaboren hipótesis. Y sin embargo, comienza la clase y el docente dicta una clase frontal sobre cualquier tema, muy interesante, por ejemplo, la clonación, pero en ningún momento trabaja, ¿no es cierto?, cómo se genera una hipótesis, no da espacio a que sus estudiantes generen hipótesis. A eso nos referimos cuando decimos que las actividades de la clase no están alineadas a los propósitos de aprendizaje. Acuérdense que los propósitos de aprendizaje tienen que ver con aquello que queremos lograr. Una aclaración. Algunos docentes o algunos directores nos preguntan si estos propósitos tienen que estar enunciados con el nombre exacto de la competencia que se va a trabajar, ¿no es cierto? Tenemos una RM, la 199, que nos habla de las competencias, de las capacidades, nos ponen allí los indicadores. Entonces nos preguntan si tienen que estar enunciados exactamente con las mismas palabras. La respuesta es no, porque como ustedes van a ver, para llegar al nivel 2, los estudiantes tienen que comprender. Entonces imaginen, si estamos en cuarto
inicial en 4 o 5 años, si nosotros enunciamos el logro de aprendizaje, como está el indicador en nuestra matriz, o como puede ser la competencia a lograr, seguramente nuestros niños o niñas no entenderán. Entonces, la idea es que nos quede claro cuál es el propósito de aprendizaje. Este propósito está en vínculo con desarrollar competencias, capacidades, pero no lo tenemos que enunciar palabra por palabra como está en los documentos que tenemos, tanto en el DCN como en la resolución ministerial. En el nivel 1, ¿cuándo un desempeño lo vamos a calificar en el nivel 1? Cuando el docente da a conocer los propósitos, ¿no es cierto? Y por lo menos una de las actividades sí está alineada. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos en una clase estamos en personal social, en primaria, y el profesor ha planteado una clase para que los chicos se conozcan, ¿no? Y se autovaloren y ayudar o facilitar a que desarrollen más la autorregulación de sus emociones. Entonces, el docente puede decir que va a trabajar este aspecto, que vamos a hacer una serie de actividades para conocernos un poco mejor, para saber cuáles son nuestras emociones y cómo autorregulamos. Hasta ahí, todo muy bien. Y luego comienza, ¿no es cierto?, a hacer una sesión de clase donde, por decir algo, los 70 minutos están en vínculo con cuáles son los tipos de emociones, cómo las podemos organizar, cómo se pueden controlar, etc. Es decir, totalmente teórico. Los estudiantes leen su libro de clase, subrayan, hacen un esquema, todo. Y luego, en los últimos 10 minutos, yo simplemente pongo un caso donde pongo una serie de imágenes para que reconozcan cuáles son las emociones, y luego, en los últimos 3 minutos, que hacer un ejercicio para ver si ellos pueden, es decir, los estudiantes pueden reconocer sus propias emociones. Como ustedes se dan cuenta, el foco o la meta, es decir, el logro de aprendizaje, era autorregular nuestras propias emociones. Sin embargo, hemos hecho toda una clase de 80 minutos donde hemos teorizado sobre las emociones y hemos ayudado poco en ese largo camino que es aprender a reconocer nuestras emociones y a autorregularnos. Entonces, ustedes como comité, ¿no es cierto?, tienen que ver si, y quizás esto puede ser una de las partes más difíciles de la observación, ver si las actividades que se están realizando están en relación a ese logro. Por eso es que es bien importante que nos quede claro cuál es ese logro. ¿Cómo llegamos al nivel 2? El nivel 2 no solo es que el postulante dice cuáles son los logros esperados de aprendizaje, sino que los estudiantes lo comprendan. Y ustedes me dirán, ¿y cómo podemos hacer eso? La comprensión es un proceso cognitivo, no nos podemos meter en la cabeza de nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos saber si han comprendido? Una vez más, de lo que se trata es de recoger evidencias de que lo están comprendiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es típico? Típico de una buena práctica, digo, ¿no? Que cuando el docente establece cuáles son los propósitos, a veces repregunta. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que lograr hoy día? ¿No? ¿Cuál va a ser la meta hoy día? ¿No? O que a lo largo de la clase, cuando están haciendo actividades, nuevamente enfoque a sus estudiantes hacia aquello que quieren lograr. Entonces, la idea es que ustedes puedan buscar esas evidencias que denoten que los estudiantes han entendido cuál es el propósito de la clase. Pero además, ¿no es cierto?, es que esto tenga sentido. ¿Y qué significa que los estudiantes encuentren el sentido de lo que aprenden? Que realmente lo puedan vincular con su vida diaria, con lo que les pasa, con la actualidad, ¿no? Y luego, en el nivel 3, ¿qué cosa es lo que implica? ¿Cuál es el plus del nivel 3? El plus del nivel 3 es que los formatos sean muy variados. No se trata, por favor, que hagamos 3 minutos una actividad, 3 minutos otra, 3 minutos otra, para que sean muchos formatos y nos evalúen con 3. Todo esto tiene que ser pertinente y coherente. Pero, ¿de qué se trata? Nuevamente, regresemos al nombre del desempeño. Estimular el interés y la motivación. Todos sabemos que si las actividades que realizamos no me logran impresionar, mi interés decae.
Entonces, si a mí me hacen, por ejemplo, una actividad que a algunos les puede interesar mucho, veo un video, pero todo el rato veo un video y a mí particularmente no me gusta el video, yo me voy a desvincular, no voy a estar motivado. Entonces, ¿cuál es la base de este desempeño? El entender que todos los seres humanos somos diferentes, que tenemos distintos intereses, distintas maneras de aprender, que tenemos distintos ritmos. Entonces, para poder tener un nivel destacado, los postulantes tienen que haber podido planificar actividades con distintos formatos o con distintas modalidades. Y hablando acá de planificación, también me permito hacer un comentario. Algunos directores nos han dicho por qué no evaluamos la planificación que los docentes deben entregar. No la evaluamos porque realmente en observación de aula lo que queremos evaluar es el desempeño. Es decir, no es si teóricamente sabe cómo planificar o cómo poder llenar un documento, sino que si eso es decir, si esa planificación realmente sirve para que ese desempeño logre los aprendizajes. Ahora, ustedes dirán, bueno, entonces alguien puede venir sin haber planificado. En el manual dice primero que los postulantes tienen que llegar con una planificación. Ahora, puede ser que no llegue, pero ¿cómo es la mejor manera de ver si han planificado o no? Con este desempeño que hemos visto. Es decir, si no puede decir el propósito claro, si lo que hace no tiene que ver con lo que dice que ha aprendido, si no usa distintos formatos. Es decir, dicho en positivo, un docente que planifica sabe para qué lo hace, cómo lo hace, puede vincularlo con la realidad y utiliza distintas modalidades para que todos sus estudiantes estén interesados y motivados. Veamos una vez más nuestra diapositiva. El 0, no hay propósitos o si hay, no están alineados. Es decir, las actividades no están alineadas con estos propósitos. 1, cuando comunica los propósitos y por lo menos una actividad está alineada. 2, cuando se comprenden los propósitos, es decir, no solo los dice, sino que estos propósitos son comprendidos por los estudiantes encuentran el sentido de lo que aprenden y casi todas las actividades de la clase están alineadas. Y por último, ¿cuál es el plus? Que los formatos son diversos. Pasemos al siguiente desempeño, que creemos que es uno de los más fáciles de aprender, entre otras cosas, porque es uno de los compromisos, o mejor dicho, tiene que ver con el compromiso de ustedes de monitorear a los docentes, ¿no? Como ustedes saben, al monitorear, una de las cuestiones que hace ya varios años el Ministerio está tratando de fomentar es que los docentes en sus aulas maximicen el tiempo dedicado al aprendizaje. Entonces, este desempeño, el desempeño 6, está alineado, ¿no es cierto?, con lo que estamos propiciando ya hace varios años. ¿Cuál es la idea? La idea es que el docente utilice de manera efectiva el tiempo, logrando que todos los estudiantes, o la mayoría de ellos, de acuerdo del nivel, estén involucrados en las tareas de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los niveles? Para poder entender los niveles, tenemos que tener en nuestra mente dos variables: el tiempo y la cantidad de alumnos involucrados en las tareas de aprendizaje. Si ustedes tienen que utilizar una matriz donde vinculen tiempo y cantidad de estudiantes involucrados en la tarea de aprendizaje. Entonces, en el nivel 0, ¿cuándo un desempeño debe ser calificado en el nivel 0? Cuando más de la mitad del tiempo, la mayoría de los estudiantes no están involucrados en tareas de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede pasar? Puede pasar, por ejemplo, que un docente dé una actividad muy interesante, que sea una actividad de aprendizaje, que la actividad de aprendizaje dure 80 minutos de los 90. Pero ¿qué cosa ha pasado? Por alguna razón el docente se acercó a un grupo y estuvo de los 80 minutos, 50 minutos con ese grupo, y durante esos 50 minutos, ¿qué pasó con el resto? No hizo nada. Entonces, ¿qué cosa pasó? Que la mayoría no estaba involucrada en esta actividad de aprendizaje. En el nivel 1, ¿qué cosa esperamos? Que por lo menos la mitad del tiempo, la mayoría de estudiantes estén involucrados. Es decir, no la primera fila, no la segunda fila.
la mayoría de estudiantes tienen que estar involucrados por lo menos la mitad del tiempo en actividades de aprendizaje. ¿Cuándo le ponemos 2? Cuando el tiempo se eleva, es decir, no solo la mitad, 2/3 partes, la mayoría de estudiantes están involucrados con tareas de aprendizaje. Y cuando ponemos 3, el tiempo no cambia, sigue siendo 2/3 partes. ¿Qué cosa cambia? Que en este caso ya no es la mayoría, sino son todos. Entonces, ¿cuándo calificamos un desempeño en 3? Cuando el docente con su desempeño logra que por lo menos 2/3 partes, todos los estudiantes estén involucrados en tareas de aprendizaje. Uno dirá, pero ¿y por qué no están involucrados o qué puede pasar para que no estén toda la hora? Puede pasar, por ejemplo, que el docente esté repartiendo algún material. En ese momento, ¿no es cierto?, no están involucrados en una tarea de aprendizaje. Pero ¿qué se supone que tiene que hacer? Que lo tiene que hacer de una manera eficaz para que no se demoren 10 minutos en repartir materiales. O, por ejemplo, las transiciones, cuando yo estoy dando las instrucciones para una siguiente actividad. Si yo he planificado bien, puedo incluso traer un papelote con las instrucciones, las leemos rápidamente. Pero puede pasar que el docente no haya traído nada y en ese momento se pone a pensar las preguntas que quiere hacer sobre el texto. Entonces comienza a dictar. Los chicos no entienden, le dicen que repiten. Y un momento que debió ser corto con instrucciones precisas se convierten en 20 minutos donde el docente dicta y dicta las preguntas. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que acá tenemos que medir el tiempo. ¿Cuánto tiempo máximo tiene que dedicarse a cuestiones que no son de aprendizaje para considerarse satisfactorio? Fíjense ustedes en la matriz que tenemos en la diapositiva, 2/3 partes. Es decir, máximo 1/3 parte del tiempo puede ser dedicada o a repartir materiales, o a dar instrucciones, a formar grupos, etc. Para ser considerado un desempeño satisfactorio, por lo menos 2/3 partes tienen que estar vinculados a actividades de aprendizaje. Resumiendo, ¿cuáles son las diferencias? En el 0, más de la mitad del tiempo, la mayoría no está involucrado en tareas de aprendizaje. Para ponerle 1, por lo menos la mitad, la mayoría de estudiantes está involucrado con el aprendizaje. Para ponerle 2, no la mitad, sino 2/3 partes, la mayoría está involucrada. Y para ponerle 3 se mantiene el tiempo, es decir, 2/3 partes, pero en este caso todos deben haber estado involucrados esas 2/3 partes del tiempo. Promueve el análisis y el razonamiento, es el desempeño 7. Pero, ¿a qué llamamos análisis y razonamiento? El análisis y razonamiento tiene que ver con habilidades de pensamiento superior. Y entonces, para poder entender, porque una vez que ustedes entiendan realmente qué cosa buscamos acá, leer la rúbrica es facilísimo. Entonces, llamamos actividades que llevan al análisis y al razonamiento, actividades que busquen, por ejemplo, que los estudiantes resuelvan problemas. Actividades, por ejemplo, que lleven a que los estudiantes elaboren conjeturas o hipótesis. Actividades que lleven a los estudiantes a contrastar, a comparar, a clasificar, a evaluar. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que pensar, porque uno se preguntará, no, pero sí están razonando, pero pongámonos de acuerdo. ¿Qué es analizar? ¿Qué cosa es razonar? ¿Qué cosa es desarrollar habilidades de pensamiento superior? Solucionar problemas, hipotetizar, contrastar, clasificar, comparar. Además, obviamente tiene que ver con la construcción de un aparato conceptual. Entonces, ustedes pueden leer, promover el análisis y el razonamiento tiene que ver con proponer actividades que fomenten o estimulen la comprensión de ideas y de conceptos y desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. En el nivel 0 es cuando el docente no propone actividades que estimulan la comprensión de ideas y conceptos ni el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Es decir, es un aprendizaje mecánico que se basa en la memorización, que se basa en la identificación. Eso es un aprendizaje que no promueve el análisis y el razonamiento. En nivel 1
tiene que ver con que, miren, de los 90 minutos o inicial, de los 45 minutos, que el docente por lo menos proponga una actividad. Pero por favor, una actividad no es hacer una pregunta. Una actividad es un conjunto de situaciones que nos llevan a algo. Entonces, por lo menos propone una actividad que estimula la comprensión de ideas, conceptos o el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Pero la mayoría regresa. Entonces, por ejemplo, podemos estar leyendo un cuento, ¿no? Y estar narrando el cuento y en algún momento él o la docente puede decir, bueno, ¿y cómo terminarías tú el cuento? Y entonces uno dice, bueno, sí, ya está, ¿no es cierto?, desarrollando, fomentando el desarrollo de habilidades de pensamiento superior porque están hipotetizando. Pero un estudiante le contesta muy corto y la profesora dice, bien, siguiente pregunta, ¿cómo estaba vestido el protagonista? ¿Por dónde caminó el protagonista? ¿Era chiquito, grande? Etcétera. Entonces, la idea es cuánto tiempo le dedicamos a promover estas habilidades de orden superior. Fíjense que podemos estar haciendo ciencias, pero si solo nos dedicamos a que los chicos, las chicas, los niños, las niñas repitan información, entonces no estamos promoviendo las habilidades de pensamiento superior. ¿Cuándo le ponemos dos? Cuando el docente propone predominantemente este tipo de actividades. Es decir, ustedes, por ejemplo, tienen en su autoinstructivo un ejemplo de un docente de física que cuando le ha propuesto a sus estudiantes que diseñen una manera de comprobar un tipo de movimiento, toda la hora está dedicada a que ellos piensen cómo comprobar qué tipo de movimiento se está dando. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se pueden dedicar todo el tiempo a este tipo de habilidades, ¿no? Y eso, el ejemplo que les acabo de dar, nos llevaría a el nivel 3, cuando siempre, es decir, todas las actividades están dirigidas a estimular la comprensión de ideas, de los conceptos y de habilidades de pensamiento superior. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? Solucionar problemas, generar hipótesis y conjeturas, contrastar, complementar, y la pregunta es ¿cuánto tiempo lo hace? Si no lo hace, 0. Si por lo menos una actividad que lleve a estas habilidades, 1. Si la mayoría de actividades llevan a estas habilidades o a conceptualizar, 2. Y si todas las actividades no llevan a eso, lo calificamos este desempeño con el nivel 3. Ahora, este desempeño 7, ¿cómo tiene que ser visto en una clase de educación física? Entonces, ustedes pueden ver ahí en su diapositiva, ya no aparece el promover, el análisis y el razonamiento. ¿Qué cosa aparece? Promueve el trabajo en equipo para desarrollar el pensamiento estratégico. Es decir, si ustedes tienen un postulante de educación física, no ven análisis y razonamiento, sino ven este. ¿Qué mira este desempeño? Como dijimos hace un momento, mide que el docente genere oportunidades para que los estudiantes trabajen en equipo y desarrollen un pensamiento estratégico a partir de una competencia sana. ¿Cuándo lo calificamos con 0? Cuando no hay actividades en equipo. ¿Cuándo con 1? Cuando por lo menos hay una actividad en equipo. ¿Cuándo con 2? Cuando hay más actividades que promueven el trabajo en equipo, pero no hay pensamiento estratégico. ¿Y cuándo lo calificamos con 3? Cuando permanentemente hay un trabajo en equipo, pero hay un reto. Un reto que ¿cómo se resuelve? Con una estrategia, es decir, con esta actividad se está promoviendo el desarrollo del pensamiento estratégico. Bueno, y en el caso de un postulante de arte, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo calificamos? El desempeño 7, que es de análisis y razonamiento, no se evalúa, sino se evalúa, promueve la creatividad. ¿Y qué tiene que ver? Y mejor dicho, ¿qué vemos con promover la creatividad? Es las posibilidades que tiene un candidato de promover oportunidades para que los estudiantes generen sus propias ideas, planifiquen y desarrollen sus proyectos. Yendo un poco al nudo
de este desempeño. Si ustedes ven en la diapositiva, en la parte de abajo, ustedes van a ver que en el 0 es cuando el docente no muestra interés por las ideas de los estudiantes. Del 0 al 1 es cuando muestra interés en escuchar, pero no incorpora. Por ejemplo, ¿no? Puede plantear y puede poner una idea de cómo harían un dibujo o una pintura sobre un atardecer. Y entonces se hace una lluvia de ideas, cómo podría ser esta pintura, pero a la hora y la hora trae una fotografía, ¿no es cierto? Y le dice a los chicos que dibujen la fotografía o que pinten la fotografía. Es decir, promovió una lluvia de ideas, pero en el fondo no incorporó ninguna de las ideas. En el 2 es cuando ya genera espacios para que expresen sus ideas, pero además que las incorporen en su propio trabajo. Y en el nivel 3 es cuando permanentemente hace esto y además fomenta el intercambio de ideas entre los estudiantes. El último desempeño, que es el desempeño 8, tiene que ver con la evaluación. Es muy importante en este desempeño que entendamos que en este caso del ingreso a la carrera, lo que vamos a evaluar no es cómo califican los docentes, cuestión que es importante, pero que no la vamos a ver en este concurso. Lo que vamos a ver es si el postulante puede evaluar, es decir, recoger evidencias, ¿pero para qué? Para proporcionar apoyo pedagógico. Porque en última instancia lo que queremos medir es si los docentes pueden evaluar como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué cosa tenemos que ver allí? Si ustedes ven su diapositiva, ¿no es cierto? En el nivel 0 es cuando al postulante no recoge evidencias, no retroalimenta, pero además penaliza el error. Y todos sabemos que el error es parte del aprendizaje. Entonces 0 es cuando el tema de evaluación no está dentro de sus prácticas. El nivel 1 es cuando recoge evidencias, pero retroalimenta superficialmente. Es decir, comienza a decir bien, mal, sigue así. En el nivel 2 es cuando recoge la evidencia, pero al retroalimentar proporciona andamiaje, es decir, ayuda pedagógica para que los estudiantes sigan aprendiendo. Es decir, no le basta con el bien, mal o vuélvelo a intentar, sino que se enfoca en lo que ha hecho el estudiante y conversa con él, le hace preguntas, le da algunas pistas o le proporciona alguna ayuda para que pueda seguir aprendiendo. Y en el nivel 3 es cuando hace esto permanentemente, lo cual requiere de una expertise del docente porque requiere no solo esta disposición a poder evaluar y ayudar pedagógicamente a sus estudiantes, sino que requiere expertise para saber cómo ayudar al estudiante tomando en cuenta la zona de desarrollo próxima de cada uno de los estudiantes. Estos son los 8 desempeños. ¿Qué información hay que brindar al postulante? Bueno, hay que brindarle la información necesaria para que él pueda hacer una buena sesión de aprendizaje. Por ejemplo, una vez que ustedes decían en qué grado, le tienen que decir el grado. Le tienen que dar las características generales de los estudiantes. Por ejemplo, es distinto dictar una clase con 20 que con 30. También tienen que decirle las características del grupo. Ahora, es bien importante que si, por ejemplo, hay 5 postulantes a una misma plaza, le den aulas con similares características. No tienen que ser las 5, los 5 no tienen que ir a una misma aula, pero sí tienen que ser similares. Es decir, lo que no pueden hacer es que a uno de los postulantes le dan una clase que está súper motivada para aprender, que maneja una buena disciplina, y a otro le dan una clase que es complicada, que no está con ganas de aprender ese año por alguna circunstancia, etc. En la medida de lo posible, ustedes tienen que crear las mismas condiciones para que sea un concurso justo. Bueno, si en el aula hay algunos estudiantes con necesidades educativas especiales, también se lo tienen que comentar al postulante, y es obvio que le tienen que decir cuáles son los materiales y recursos con los que cuenta. Porque, por ejemplo, un postulante puede saber que el ministerio ha repartido tales y tales materiales, cuadernos de trabajo, libros. Pero imagínense que planee una sesión de clase con esos libros y por A, B o C, en ese momento los estudiantes no tienen esos libros. Entonces es bien importante que
el postulante sepa con qué materiales y recursos dispone para que pueda planificar bien su clase. Ahora, el profesor de aula, una vez que ustedes han decidido, el profesor de aula le tendrá que decir a cada postulante en qué momento de la programación anual estarán, en qué proyecto están o en qué unidad didáctica están, cuáles han sido las metas, es decir, cuáles son las competencias a trabajar, en torno a qué temas están trabajando. ¿Para qué? Para que evidentemente el postulante pueda planificar una buena clase. Ahora, al realizar, ¿cómo realizar la observación? Creo que lo hemos venido diciendo. La idea clave es que al llegar, bueno, el director o el subdirector va a presentar al postulante, ustedes se tienen que sentar en distintos lugares de la clase. ¿Para qué? Para enfocar desde distintas miradas y así poder recoger la mayor cantidad de evidencia. Y eso me lleva a la recomendación más importante. No usen la rúbrica mientras que observan la clase. Es decir, no califiquen. ¿Para qué observamos? Para recoger. Tomen nota de todo lo que el docente hace. Y ya para terminar y viendo que el tiempo nos está quedando corto, un último punto que varios de ustedes se están preguntando. ¿Cómo calificar? Es decir, pregunta, ¿hacemos promedio? Pregunta, ¿alguien manda? Y la respuesta es, ni hacemos promedio, ni nadie manda. Es decir, los miembros del comité tienen que ponerse de acuerdo. Ustedes me dirán, eso va a llegar un momento que es imposible. Bueno, no es imposible si es que tenemos en claro qué significa evaluar. Evaluar significa calificar en base a las evidencias. Entonces, les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Imaginemos que estamos evaluando el primer desempeño. Emplea un lenguaje que propicie un ambiente de respeto y proximidad. Entonces, hemos sido 3. Los 3 hemos visto la clase. Entonces, 2 del comité han decidido ponerle, me estaba olvidando, cuando termina la sesión de clase, cada miembro del comité tiene que calificar la rúbrica él solo. ¿Cómo la califica? Mirando los desempeños y decide qué calificación darle. Luego se reúnen los miembros. Si han observado 2, los 2 miembros. Si han observado 3, los 3 miembros del comité. Y ahí sí, imaginemos, 2 miembros del comité han calificado con 2 el desempeño de respeto y proximidad. Y un miembro del comité ha calificado con 3. Entonces ustedes dirán, ya, 2 dicen 2 y 1 3, le ponemos 2. No. Lo que hay que hacer es un proceso de análisis y convencimiento. Y para eso nos sirven las diferencias entre un nivel y el otro. Es decir, miremos todos la diapositiva que acabo de colocar. La diferencia entre el 2 y el 3, como ustedes pueden ver, no es el respeto. Entonces ya no vamos a discutir si es que el profesor ha respetado o no a los estudiantes. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense bien. Ustedes podrán darse cuenta, la diferencia entre el 2 y el 3 es que en ambos casos el docente ha sido cálido, pero en el 2 lo ha sido la mayoría del tiempo, mientras que en el 3 permanentemente ha sido cálido, es decir, permanentemente ha usado un volumen adecuado, ha tenido calidez en la voz, ha sonreído, incluso ha podido reír si es que era pertinente. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? No estar discutiendo horas, sino que, por ejemplo, el que ha calificado con 3 le puede decir a un compañero del comité, a ver, cuéntame, ¿cuáles son los casos? ¿Qué evidencia tienes que no ha sido cálido? Entonces, para que decidamos 2, los miembros del comité que han calificado con 2 tienen que darle ejemplos concretos de las notas de momentos en que el postulante o la postulante no ha sido cálido. Entonces le dirá, por ejemplo, mira, al final de la clase, cuando ya se le estaba acabando el tiempo, dejó de sonreír, se puso un poco tenso, dejó de contestar las preguntas. Un poco así como me está pasando ahorita. ¿No es cierto que se nos está acabando el tiempo y ahorita estamos siendo como un poco más pragmáticos? Eso no le puede pasar al postulante. Es decir, el postulante tiene que ser cálido y próximo todo el tiempo. Entonces, si le logran dar ejemplos
donde no ha sido cálido, entonces el que ha puesto 3 tiene que decir, bueno, sí, efectivamente, no había visto esos casos, ustedes tienen razón. Pero si no le logran dar ejemplos de momentos en que no ha sido cálido, entonces, aunque los otros 2 sean mayoría, deberían, en un ejercicio razonado de tomar decisiones sobre cómo evaluar, cambiar su calificación del 2 al 3. ¿Que les va a tomar tiempo? Sí, les va a tomar tiempo. Eso no hay duda. Pero lo que queremos es que realmente la calificación sea una calificación lo más objetiva posible, que la calificación sea en base a evidencias. Por eso estamos pidiendo por lo menos 4 ojos, mejor 6, pero por lo menos 4. No hagan promedio, no ejerzan autoridad a la fuerza, sino usen la razón. Muestren sus evidencias. Por eso es muy importante que tomen nota sobre todo. Y luego, cuando tienen dudas, vayan a las diferencias entre un nivel y otro y busquen los ejemplos que nos permitan decidir si es un 1, si es un 2 y si es un 3.